SER Podcast. Netanyahu lleva un paso más allá las habituales críticas de su gobierno a España y pasa ahora a la amenaza. Dice Netanyahu que pagaremos un alto precio porque, según él, el gobierno de Pedro Sánchez ha emprendido una guerra diplomática contra ellos, los israelíes. Netanyahu se ha grabado un vídeo esta tarde expresamente para soltar todo esto y para anunciar que expulsa a los representantes españoles del órgano multinacional que supervisa el alto el fuego en Gaza dentro del plan de paz de Trump, que mucha paz desde luego no parece que haya llevado a Gaza. Esto es lo que ha dicho Netanyahu. Israel no permanecerá en silencio ante quienes nos atacan. España ha difamado a nuestros héroes, los soldados del ejército más íntegro del mundo. Atacan al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas. No serán nuestros aliados en el futuro de la región. No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato. Sin pagar un precio inmediato, dice Netanyahu. ¿Qué precio va a pagar España? A pesar de esta amenaza, Pedro Sánchez ha vuelto a pedir esta tarde a Europa que congele los lazos comerciales con Israel. Por coherencia y también por empatía, lo que tiene que hacer la Unión Europea es suspender su acuerdo de asociación con Israel, porque es evidente que está atropellando y violando muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación, sobre todo aquellos vinculados con el respeto al derecho internacional y al derecho humanitario. Y exige Sánchez a Israel que ponga fin a la masacre en Líbano. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano. En una hora empieza el partido del Real Madrid contra el Girona, partido de Liga que van a poder escuchar en Carrusel. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, con muchas novedades en el Real Madrid. Arbeloa pone de titulares a Carvajal, a Militao, a Asensio, a Fran García o a Bellingham. Mantiene arriba a Vinicius y a Mbappé. Los otros protagonistas del día, Alcaraz ya está en semifinales del Máster de Montecarlo de tenis, y Jon Rahm, que hasta ahora está sufriendo en la segunda jornada del Open de Augusta de Golf para intentar pasar el corte. Esta noche Carrusel en la SER y hora 25 en SER Más y en la aplicación de la SER para los móviles. El tiempo para este fin de semana. Jordi Carvalho, buenas tardes. Buenas tardes. Bajón importante de temperaturas a partir del domingo. Mañana ya se notará en el norte de la península, en el resto todavía calor prácticamente de verano. Y cuidado porque ya tendremos algunas tormentas en Andalucía y en general en el interior peninsular. El domingo los chubascos afectarán sobre todo al Mediterráneo, también el Valle del Ebro, y las temperaturas van a bajar de manera tan pronunciada que incluso al final del domingo acabará haciendo frío. A unas horas de que empiece teóricamente la negociación entre Estados Unidos e Irán, Trump recupera el tono amenazante contra los iraníes y ha escrito a última hora de hoy en su red social, ha escrito esto: la única razón por la que los iraníes siguen vivos hoy es para negociar. Parecen no darse cuenta de que no tienen cartas, salvo una extorsión al mundo utilizando las vías navegables internacionales. Y acaba de decir el propio Trump en una entrevista que él ya está cargando los barcos militares de Estados Unidos con las mejores armas jamás fabricadas por si la negociación con Irán falla a partir de mañana. Miguel Galindo, buenas tardes. Buenas tardes. En una llamada con un periodista del New York Post, Trump ha dicho que está preparando al ejército por si el régimen de los ayatolás no cumple con las negociaciones, y afirma que está recargando sus barcos de guerra con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas. Dice Trump, son incluso mejores que las que usamos anteriormente, y ya los hicimos pedazos. Según Trump, en 24 horas sabrá si las conversaciones tienen éxito o no. Trump enfurecido probablemente por el dato de inflación en su país, en Estados Unidos, porque los precios siguen subiendo. Subieron más de un 3% en el mes de marzo, en plena guerra. Es su nivel más alto desde hace 2 años, cuando Biden todavía era presidente. Y Trump decía qué escándalo cómo están los precios con el presidente Biden. Bueno, dentro del dato general, además, lo que más empuja los precios es el subidón de la gasolina. Su precio ha aumentado un 21%. Es el mayor incremento mensual desde 1967. Estos datos son dinamita interna para Donald Trump.
y tiene unas legislativas en noviembre. Bueno, el vicepresidente de Trump va camino de Pakistán para encabezar la delegación que tiene que negociar con los iraníes a partir de mañana, pero el régimen de los ayatolás condiciona las conversaciones a que Israel pare de atacar Líbano, cosa que de momento no está pasando. De hecho, acabamos de saber que el número de muertos en los ataques del miércoles fue de 350 personas. Ahora bien, los medios israelíes están contando en este momento que, por órdenes de Trump, Netanyahu va a empezar a dosificar los ataques sobre Beirut, sobre la capital del Líbano. Porque el resto del país, ahí Netanyahu va con todo. Informa desde Jerusalén Nuria Garrido. Uno de los últimos ataques de Israel se ha producido esta tarde contra el palacio del gobierno de Nabatille, en el sur del Líbano, en el que han muerto al menos 13 miembros de las fuerzas de seguridad, un bombardeo que ha denunciado el gobierno libanés. Pero es que esta mañana Israel ha advertido a la Organización Mundial de la Salud que también van a atacar a las ambulancias en las zonas del Líbano donde están ordenando estos desplazamientos forzosos, porque insisten que Hezbollah usa las ambulancias, eso sí, sin aportar ningún tipo de prueba. Y de lo que también está informando la cadena israelí Kan es que parece ser que Netanyahu ha cambiado la política de ataques en la capital, en Beirut, después de mantener una conversación telefónica con Donald Trump. Con lo que de ahora en adelante cada ataque en Beirut requiere de aprobaciones, incluyendo la firma personal del primer ministro israelí. En cualquier caso, todo esto está haciendo que Irán todavía no haya enviado a su delegación a Islamabad. El presidente del Parlamento iraní, que la encabeza, ha publicado esta tarde que solo Irán, si llega ese cese de los ataques en el Líbano y si también se produce la liberación de los activos iraníes bloqueados. Todos los ojos sobre Irán, pero Gaza sigue siendo el infierno en la tierra, pese a que está vigente el teórico alto el fuego. Hoy se cumplen 6 meses de la entrada en vigor de ese alto el fuego, que Israel sigue incumpliendo, como ha descrito en Hora 14 con Casal Raquel Martí, la directora en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. No hay tregua, no hay alto el fuego, pero tampoco se puede hablar de reconstrucción en esta situación en la que Israel no permite la entrada de ayuda humanitaria. No ha entrado ningún material de construcción desde el llamado alto el fuego. Por lo tanto, la población tiene que estar viviendo en las ruinas de las casas con unos agujeros tremendos. Ha pasado todo el invierno sin poder poner ni siquiera una simple lona para tapar esos agujeros e impedir que entrara la lluvia y el viento. No hay tiendas de campaña suficiente para toda la población. La población está viviendo en tiendas construidas con plásticos o con trozos de sacos. Han muerto niños y niñas de frío. Ahora mismo hay una epidemia de infecciones creadas por las condiciones medioambientales. Hay toneladas de basura sin recoger, aguas residuales que están desparramándose por la superficie, y esto ha creado que haya muchísimas ratas y ratones que están ya dentro de las tiendas de campaña. Ha habido varios bebés mordidos por ratas y se está convirtiendo realmente en un problema porque no hay forma de controlar estas plagas. Israel no permite entrar ningún suministro para poder acabar con las plagas, pero también por otro lado el sistema sanitario está desabastecido. La situación es inhumana, es desastrosa y realmente no sabemos cuál va a ser el límite. Aquí en España, Esther Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso, no rectifica tras frivolizar ayer con la retención de un soldado español en Líbano por parte de Israel. Retención ilegal de un soldado español que está en misión de la ONU como casco azul. Esther Muñoz lo comparó con un control de tráfico de los de más de una hora en los que ella dice que le han parado alguna vez. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y por tanto no puedo saber el motivo. Un error no forzado, que dirían en el tenis, del que se podría haber salido con algo tan simple como «Oye, me he equivocado, perdón». Pero no. El PP ha conseguido que en la semana en la que lo tenían todo para hacer sangre con el juicio de Ábalos, podían haber ganado comunicativamente sin duda esta semana. Ellos han conseguido, ellos solos, terminar la semana enredados en si reculan o no por esta patinada grave sobre la retención ilegal de un soldado español. Esther Muñoz no da marcha atrás y el PP le acompaña en esto. Julia Molina. La portavoz del PP ha evitado hoy disculparse. Siempre estaré con las Fuerzas Armadas, lo he estado cada día y lo voy a seguir haciendo siempre, como hago en cada una de las iniciativas que el Grupo Parlamentario Popular presenta en el Congreso y lleva mi firma. Ha defendido la labor de las Fuerzas Armadas, pero no ha rectificado por la comparación que hizo ayer entre la retención de un soldado y un control de tráfico. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha respaldado hoy a su portavoz. Bueno, yo creo que todo el mundo ha entendido perfectamente lo que la portavoz
quería trasladar y por lo tanto vaya por delante todo nuestro respeto a las fuerzas armadas de nuestro país, y creo que eso es perfectamente compatible con esa expresión que ha utilizado Esther Muñoz. También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, minimiza el comentario. Quien le quiera buscar tres pies al gato, quien quiera hacer una polémica de esa expresión, en mi opinión, se equivoca. El PP se resiste a dar marcha atrás. Dicen fuentes del partido que no tolerarán lecciones sobre respeto a las Fuerzas Armadas, pese a que el Gobierno les exige una rectificación. Lo han hecho hoy el ministro de Exteriores y la ministra de Defensa. A un soldado español no se le retiene ni se le toca ni un solo segundo. Esta persona tendría que pedir excusas. En primer lugar, a ese soldado. Creo que es exigible al partido de la oposición seriedad, respeto a nuestros militares, respeto a Naciones Unidas, y realmente tengo que decir que sentí vergüenza ajena de ese comentario. Margarita Robles, que defiende que el PP ha frivolizado con un asunto de gravedad. No consigue el PP marcar una posición nítida, comprensible sobre los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y sobre el resto de Oriente Medio. Feijóo ha estado hoy hablando de la guerra de Irán, pero sin nombrar a Estados Unidos, que es una proeza hablar de la guerra de Irán sin nombrar a Estados Unidos. Ha dejado este mensaje que se puede leer como una crítica a la amenaza que hizo Trump de acabar con una civilización entera, pero sin decirlo expresamente. Tener razón no justifica actuar sin ella, por supuesto. Pero la razón también nos interpela para defender sin matices nuestros valores, sin equidistancia. No existe el derecho internacional sin derechos humanos. El que no tiene reparos en apoyar a Trump es el húngaro Viktor Orbán, que apura las últimas horas de campaña antes de las elecciones del domingo. Lo tiene muy crudo según las encuestas. Todo apunta a que va a acabar su racha de 16 años de mayoría absoluta. En Budapest está el enviado especial de la SER, Antonio Martín. Buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Antonio, estás en un macroconcierto que reúne a los contrarios de Orbán. Los organizadores dicen que no tiene significación política este concierto a 48 horas de las elecciones, pero aquello está lleno de camisetas en las que pone Fuck Orbán. Sí, Fuck Orbán y fiesta, fiesta, así en castellano, que hemos oído y visto de todo un poco. En todo caso, miles de personas, y siguen llegando con una media de edad muy muy joven, y que abarrotan una de las plazas más emblemáticas de Budapest, la Plaza de los Héroes. 7 horas esperan de música, de cánticos contra Orbán, aunque como dices, la organización había pedido que no hubiera pancartas o símbolos políticos para evitar la acción de la policía, pero hay carteles, hay camisetas contra el gobierno, ondea, la veo desde aquí, una bandera arcoíris entre la multitud. Muchos la llevan en mochilas y pulseras. Los más jóvenes nos dicen que están hartos de un gobierno autoritario, y otra clave es la que nos ha dado este chico. No. I'm quite this year. There was no situation like this 4 years ago. It was way less organized. The whole opposition was way less organized. Dice que la oposición prácticamente hasta ahora ha estado siempre muy desorganizada, pero que ahora ha comprendido que hay que hacer un frente común. Se ha paralizado, en todo caso, la avenida Andrássy, es la principal arteria de Budapest. Me he tenido, de hecho, que alejar un poco para que nos pudiéramos oír, y la reivindicación se va a alargar hasta la madrugada. Pues hablamos esta noche, Antonio, desde Budapest. Gracias. Nada, un abrazo. La ultraderecha internacional lleva tiempo organizándose, compartiendo actos en distintos países, montando sus centros de opinión y de pensamiento, y para tratar de contrarrestar esa ola, la semana que viene se va a celebrar en Barcelona una reunión de un grupo de gobiernos progresistas de todo el mundo que se presenta como alternativa a esa internacional ultra, un foro para impulsar soluciones progresistas en el que van a participar algunos presidentes progresistas, insisto, de distintas partes del mundo, y esta tarde ha confirmado que viene la presidenta de México, Sheinbaum. Les voy a dar una nota, voy a ir a Barcelona el 18, la próxima semana. Va a haber una reunión convocada por un grupo que se formó de gobiernos progresistas, y hasta donde sabemos van a asistir el presidente Petro, el presidente Lula, el presidente obviamente Pedro Sánchez y el presidente de Uruguay. La semana que viene en Barcelona. En Cataluña, por cierto, el PSC, el Partido de los Socialistas de Cataluña, guarda a esta hora silencio sobre qué va a hacer con sus concejales en el Ayuntamiento de Ripoll, que han tenido a bien aprobarle los presupuestos a la ultraderechista Sílvia Orriols, la líder de Alianza Catalana. El Partido Socialista, que lleva años advirtiendo de que el discurso de Sílvia Orriols es peligrosísimo, que es completamente nocivo para la convivencia en Cataluña, que es muy grave el auge que está teniendo Alianza Catalana y sus ideas, y cogen y le aprueban los presupuestos a Orriols, absteniéndose. Ellos dicen que lo hicieron para evitar
que los aprobara a través de una cuestión de confianza, como el año pasado, y que eso le diera más foco mediático. O sea, que para evitar que Orriols tenga foco mediático, para evitar que reciban foco las posiciones ultras de Alianza Catalana, coge el PSC y le aprueba los presupuestos a Alianza Catalana. Esto te lo cuentan y no te lo crees. El partido ha dicho esta mañana que ellos no sabían nada, que no les parece bien. Han salido los concejales después a decir, pues sí, no está bien, nos hemos equivocado. Ponemos nuestros cargos al servicio del partido, a disposición del partido. Pero a esta hora de la tarde el partido guarda silencio. Hemos invitado al PSC, a los responsables del PSC, a que estuvieran aquí en Hora 25 hoy para explicar qué van a hacer con estos concejales que le han aprobado los presupuestos a Silvia Orriols, pero el PSC ha declinado nuestra propuesta. Radio Barcelona, Soledad Domínguez. La Federación del PSC en Girona ha dejado claro esta mañana que está absolutamente en desacuerdo con el sentido del voto de sus dos concejales, que no consultaron previamente con la dirección del partido, pero no van a tomar ninguna decisión sobre el futuro de estas dos personas hasta el lunes, que es cuando se reúne la ejecutiva del Partido Socialista. Los dos concejales han explicado que con su abstención querían evitar que la alcaldesa protagonizara un nuevo circo político y mediático durante el debate de la inevitable moción de confianza, pero reconocen que no tuvieron en cuenta que esa decisión se contradice con el principio que ha establecido el partido de no colaborar con la extrema derecha ni por activa ni por pasiva. La votación de ayer acabó en empate, 7 votos a favor, 7 en contra, 2 abstenciones, y ahí el voto de calidad que tienen los alcaldes decantó la balanza a favor de Silvia Orriols. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la semilibertad que el gobierno vasco le concedió a la exjefa de ETA, Amboto, una de las miembros más sanguinarios de la banda terrorista. La Fiscalía dice que es un permiso prematuro, porque Amboto no ha cumplido aún las 3/4 partes de su condena. Desde el pasado 24 de marzo esta señora está libre durante el día y solo tiene la obligación de ir a dormir a la cárcel todas las noches y los fines de semana. Miguel Ángel Campos. El fiscal Carlos García Berro sostiene en su escrito que el gobierno vasco ha concedido una suerte de tercer grado encubierto a la etarra Amboto sin merecerlo, porque no ha cumplido las 3/4 partes de la pena. Tampoco se dan a su juicio las condiciones para flexibilizar su situación penitenciaria mediante la aplicación del artículo 100.2, porque para ello se requieren permisos progresivos, prolongados y reiterados que demuestren su buen comportamiento, y hasta la fecha Amboto solo había disfrutado de un permiso de 2 días, y esta progresividad es un principio fundamental del sistema penitenciario, cuyo quebranto es especialmente grave en delitos de terrorismo, recuerda el fiscal. El escrito concluye recordando que Amboto fue una terrorista de extrema notoriedad y especial gravedad, y era exigible una motivación reforzada sobre el impacto social y a las víctimas antes de flexibilizar su situación penitenciaria. El juez de vigilancia fallará ahora en una decisión ante la que cabe recurso. Esta noche es crítica, es la noche definitiva para los tripulantes de Artemis II, que se preparan ya para el desafío más peligroso de esta misión, que es la vuelta a la Tierra. Van a amerizar, está previsto que americen, a eso de las 2 de la mañana, hora peninsular española, en el Pacífico, frente a las costas de California. Están cerquísima de volver a casa después de esta gesta histórica, pero ahora viene lo más complicado, que es la nave se tiene que partir en 2, tiene que partirse bien. La parte en la que van los tripulantes tiene que ir bien dirigida hacia la Tierra y tiene que entrar correctamente en la atmósfera. Ahí va a soportar unas temperaturas altísimas y van a ir a una velocidad extraordinaria, 40.000 kilómetros por hora. Marina Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Ya están ultimando en comunicación con Houston los últimos detalles técnicos. Jeremy Hansen acaba de dar los buenos días a Control desde el espacio por última vez en esta misión. Últimas horas de Artemis II con el momento clave por delante. Cabalgar sobre una bola de fuego la atmósfera terrestre para la reentrada, como lo ha expresado el propio Victor Glover en la última rueda de prensa desde el espacio. Esa reentrada está previsto que empiece alrededor de la 1:53 de la madrugada hora española. Va a durar unos 13 minutos y medio. 24 seconds after entry interface will hit our blackout. Y al principio van a tener otro apagón, como ha explicado la NASA, unos 6 minutos de apagón, de contener la respiración y de ir recuperándola con las comunicaciones, y a medida que se vayan abriendo los paracaídas para pasar en 13 minutos y medio de casi 40.000 kilómetros por hora a apenas 31 para el amerizaje. La jefa de rescate ha explicado que los buzos estarán esperando la cápsula unos 110 metros para, en cuanto sea seguro, acercarse y comenzar el rescate, porque el verdadero objetivo de toda misión al espacio es la vuelta a casa.
Bueno, Marina, esta noche hacemos un último tramo especial de Hora 25 a medida que se vaya acercando este momento crítico, ¿te parece? Eso es. Venga, adiós. Hasta ahora. Y a esta hora, la mirada de Xavi Vidal Folk. Por su minúscula apariencia de vendedor de muebles, aunque otros hacen eso con dignidad, el genocida Benjamín Netanyahu recuerda a veces al gran representante de la banalidad del mal, Adolf Eichmann, el dirigente nazi secuestrado por el Mossad en Argentina, juzgado en Israel y matado in situ. Escribió la filósofa y periodista Hannah Arendt que su engaño era peor porque era cotidiano, desapercibido, como de oficinista maniático. Pero no es solo apariencia física, sino actitud y actuación. Lastimosamente, el dirigente israelí exhibe una arrogancia como la de Martin Bormann, una mirada altiva como la de Hermann Göring y una verborrea como la de Joseph Goebbels, el propagandista de la Cruz Gamada que fue vencido en las ondas radiofónicas por el gran escritor liberal Thomas Mann. Es verdaderamente penoso que un dirigente judío, ese pueblo que tanto ha sufrido y tan injustamente en la historia, haya caído en lo más bajo de los perfiles hitlerianos. La última confirmación de esta decadencia son sus invectivas contra este país nuestro. Pero ¿quién es este individuo para insultar a España? Para amenazarla con que pagará un precio inmediato por su actitud liberal contra los crímenes de su gobierno. ¿Quién para asegurar que no jugará un papel en la región de Oriente Próximo, en la que su delirio amenaza con aislar del todo a su pueblo? ¿Quién para no tolerar lo que él llama hipocresía española? Ladran, luego cabalgamos, se lee en el Quijote. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.